Hola Josué, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo están? Saludos. Buen día, maestra Rocío, ¿cómo están? Buen día, Maestra profe. Rocío, buenos días. Buenos días, Josué. Bien, bien Josué, falta la compañera, este, Buenos días, profe. falta la compañera, ¿verdad? Mari, ya lo tala. Sí. Sí, Mari, es que se quedó tantito. Ahí viene ya. Hola Mari, buenos días. ¿Sí me escuchas, Mari?
Ha de estar todavía ingresando. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, chicos, hoy vamos a ver la parte de la Constitución de 1836. La clase pasada vimos prácticamente el sistema constitucional mexicano desde la Constitución de Apatzingán, la Carta Libertadora de América, después vimos la Constitución de 1824 y nos quedamos en la transición de 1836, cuando se emite una nueva constitución en México, que también cambia un paradigma importante en el sistema mexicano. Y bueno, por otro lado, también generó nuevas estipulaciones referentes a la forma de conformación de la Constitución, y por otro lado, también el tema de que pues esta Constitución cambia lo que habíamos visto la clase pasada con la llamada República y con la llamada Federación. Entonces, eso cambia en gran manera con la Constitución de 1836. Y eso se debe, y en realidad complica el sistema, porque lo que vamos a estar viendo es que esta constitución generó muchos problemas, y principalmente con esta constitución es con la que logró generar su gobierno el presidente Santana. Y bueno, ustedes recordarán a Santana, que él es uno de los presidentes que logra perder territorio, más de la mitad del territorio mexicano lo pierde con la intervención de los norteamericanos, y pues bueno, hubo reelecciones muy grandes con él, fueron 11 veces reelectos, es decir, fue otra especie de porfiriato, aunque hay una gran diferencia. Santana tuvo muchas interrupciones dentro de estos años que él gobernó, y bueno, por otro lado, pues también no logró tener la continuidad que sí tuvo, por ejemplo, el presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, pues hubo un nuevo paradigma en el sistema constitucional, porque esto generó pues muchas otras cosas de manera posterior. Y bueno, voy a proyectar en este momento, voy a ir sobre mi página de Paint, otra vez voy a generar el diagrama, como siempre lo he estado haciendo, y ahorita voy a acompañar algunas partes con algunos videos que vamos a estar resolviendo. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, se funda la Constitución de 1836. Esta Constitución tenía un corte conservador, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hacer la gran diferencia para que ustedes no se pierdan y incluso entiendan el lenguaje que ahora se habla, o el presidente de México actual, que es Andrés Manuel, habla mucho acerca de estos términos. Y bueno, la Constitución de 1824, que fue la Constitución de la semana pasada, era una Constitución de corte liberal. ¿Por qué de corte liberal? Y aquí vamos a poner 2 puntos y seguido, porque funda la República y la Federación. En pocas palabras, vamos a poner aquí un guión, divide el poder, ¿no? Porque esa es en realidad una de las cosas, divide el poder entre, en la primera parte es ejecutivo, legislativo y judicial. Y en la cuestión de la federación también divide el territorio. ¿Cómo lo divide? En aquel momento lo divide entre federación, distritos, porque antes no teníamos todavía estados, así eran distritos, y hasta ahí, federación y distritos. En el caso de la Constitución de 1936, ¿por qué se consideró entonces de corte conservador? ¿Qué cambiaba? Pues bueno, esta Constitución, en lugar de tener 3 poderes, ponía 4. Y aquí vamos a poner los siguientes. Teníamos ejecutivo, teníamos al legislativo y teníamos al judicial. El gran problema de fue el cuarto poder, llamado el Supremo Poder Conservador, que podía destituir
de sus cargos al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Lo voy a poner grande para que lo puedan observar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, este cuarto poder tenía esa facultad, por eso se llamó de corte conservador, porque había un poder que podía destituir a los demás, cosa que en la Constitución del 24 o incluso en la actual Constitución es imposible. Aquí no podemos destituir al Poder Legislativo, ni podemos despedir al Poder Judicial, ni se puede destituir como tal al Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Mientras que en la Constitución de 1836, este cuarto poder sí lo podía hacer. En pocas palabras, era como el mandamás de todas las cosas, lo cual pues en realidad no era tan benéfico, porque eso se le llamó la concentración de poder en aquellos momentos del siglo XIX de manera constitucional, y en realidad no era tan benévolo que tuviéramos un poder con esta naturaleza. Es decir, que este poder o este cuarto poder era más importante que el presidente, era más importante que el propio poder legislativo y era más importante que el propio poder judicial. ¿Cómo ven? Chicos, no sean malitos, ¿podrían apagar sus audios? Profe, a mí me sacó, ya me perdí de la clase, pero la va a publicar de nuevo porque al rato, luego, ¿no? Porque sí me perdí, me sacó el sistema. Ah, pero sí te estoy escuchando, ¿no? ¿Estás dentro, Josué? Acabo de llegar de nuevo. Ah, okay. Ya no vi nada de lo que puso. Pues, sí, pero si lo publica, pues vuelvo a echar, ahora sí a chutarme la clase después. Ajá, nada más no seas malito, ¿podrías apagar tantito tu audio? Claro que sí. Listo. Bueno, entonces les decía, entonces esta parte es importante en el nuevo paradigma mexicano. ¿Por qué? Porque esta Constitución de 1836 se refiere a este corte conservador, de que existía un cuarto poder y este cuarto poder, en pocas palabras, era más importante que los tres anteriores, era muchísimo más importante que los tres anteriores. Es por eso que de alguna manera, se le llamó de corte conservador. Y bueno, para aquella época, ¿por qué eran estos paradigmas de conservador y liberal? Y vamos a poner aquí, esto, en pocas palabras, generaba ¿qué? Este sistema de dividir al poder, que era la república y la división de poderes, en aquel momento fundaba lo que nosotros conocemos como democracias. Y vean esta parte, ¿por qué a la Constitución de 1936 se le denominó conservadora? Al existir este cuarto poder, tenía un corte muy monárquico. La monarquía era la que imperaba. Ustedes recordarán que en las democracias se divide el poder para que todos, dependiendo de sus facultades, logren tener una parte del orden mexicano. Mientras que en la Constitución de 1836, ¿qué era lo que pasaba? Este cuarto poder era muy semejante a lo que hoy conocemos como la monarquía. ¿Qué es la monarquía? Pues es básicamente la concentración del poder en una sola persona, y esa sola persona es quien va a decidir qué es lo que va a pasar con los demás. A pesar de que en la Constitución de 1836 existían los otros tres poderes también, lo cierto es que estos estaban subordinados a este llamado cuarto poder, que básicamente pues podía destituirlos en cualquier momento cuando pues no acataran las órdenes del cuarto poder conservador. Ahora, algo importante, este cuarto poder conservador, ¿de acuerdo? Piensa hasta dónde llegaron los conservadores en aquel momento, hasta dónde llegaron los conservadores. Este cuarto, vamos a poner aquí, cuarto poder conservador, llegó al extremo de decir y justificar su acción en el argumento de que su función
era divina y que solo podían rendir cuentas a Dios. Solo podían rendir cuentas a Dios. Es decir, aquí no había rendición de cuentas hacia el pueblo mexicano. El cuarto poder conservador decía, nosotros somos autoridad elegidos prácticamente por Dios, una especie de profetas, ¿no? Y el único que podía llamarlos a cuentas era Dios, ¿no? Nosotros como, o los demás poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no podían pedirle rendición de cuentas al cuarto poder conservador. Era la máxima cúspide del poder en aquel momento, en 1836. Entonces, de alguna forma, pues como que no era tan sano este cuarto poder conservador, ¿no? Porque primero podía destituir a los demás y segundo, no estaba obligado a rendir cuentas a nadie. Ahora, vean, el cuarto poder conservador estaba integrado por 5 personas, las cuales habían de tener en el pasado cargos como vicepresidente, diputados, senadores o exministros. O sea, en pocas palabras, tuvieron que haber tenido algún tipo de participación en los otros 3 poderes en el pasado para poder ser elegidos como o partes de este cuarto poder conservador. Y recuerden lo siguiente, en 1836 no existía la figura de secretario de gobernación como ahora lo tenemos. En 1836 la figura que se manejaba era el vicepresidente, o en pocas palabras, es el segundo al mando o el segundo al cargo del país. Entonces, en este momento, cuando se elige al cuarto poder, te decía, no puedes ser presidente, pero sí ya tuviste que haber obtenido el cargo de vicepresidente para poder pertenecer al cuarto poder conservador. Algo importante todavía de la Constitución de 1836, ¿de acuerdo? Y vean, llegaron al extremo de que tenías que ser católico para ser mexicano. Es decir, estaba condicionada todavía el sistema religioso. No podías tener otra religión porque la propia Constitución te decía, tienes que ser católico. Era la única religión que se podía profesar en aquel momento. Lo cual pues tampoco era tan padre porque no había este sistema de libertades como ahora lo entendemos, como el sistema consistente en la libertad de pensamiento, en la libertad de imprenta, incluso en la propia libertad de expresión. Aquí tenías que creer en la religión católica, a la de abuelita de Batman. Entonces, aquí precisamente, entre deriva estos 2 términos que hemos escuchado mucho, o que a lo mejor ustedes muchos han escuchado, del actual presidente Andrés Manuel cuando se refiere a los conservadores y a los liberales. Él seguramente lo habrán escuchado que dice, es que los conservadores, es que los liberales y los conservadores y liberales, y prácticamente se la pasa diciendo eso durante todas sus mañaneras, ¿no? Si es que las llegan a ver, prácticamente se refiere a esos 2 términos con mucha frecuencia. Pero ¿a qué se quiere referir con los 2 términos? Pues bueno, se refiere a esto. Los liberales buscan la división de poderes y las democracias, mientras que los conservadores buscan un poder hegemónico que nosotros podemos llamar las monarquías. Incluso, fíjense, en la época del PRI, ¿no? Eso lo vamos a ver después, pero en la época del PRI, en realidad, nosotros teníamos un corte conservador también, porque el partido que dominaba, o el único que se le tenía que hacer caso era lo que decía el presidente, y no respetaban la división de poderes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esto se refiere el actual presidente cuando habla de liberales y conservadores. O buscas democracias, es decir, repartición de poderes, o buscas monarquías en donde un solo poder, cualquiera de los 3, sea el que gobierne a todos los demás. No sé si me expliqué, chicos.
Claro que sí, profe. Pienso que desde el PRI y la Constitución de 1836, más bien esta Constitución pienso que tenía así como la misma Constitución que empleaba los reyes católicos de España, eh, que pues, y como en las religiones que también se basan mucho, pues, con referencia a que el sistema judicial, el sistema jurídico o la forma de juzgar a la persona nada más recaiga en lo que diga el rey, en lo que diga el iluminado, en lo que diga la Santa Inquisición, en lo que digan esa relación que tiene el clero o la iglesia o el derecho canónico. Ahí me viene a la mente algunos pasajes por ahí, ¿no? Que este tipo de forma de hacer justicia estaba basado más en la manera conforme a lo religioso. Por lo tanto, como usted bien dice, ¿no? Ellos se pensaban o se creían que no deberían de rendir cuentas a nadie. A esas personas, ya no voy a reducir a personas, a individuos, abundan en nuestros tiempos todavía actuales. Y como también dice usted bien, la cuestión del PRI, 70, 80 años, la última decisión la tenía el presidente y él decía quién iba a ser su sucesor. Entonces eso también es monarquía, pero estaba disfrazado de disque democracia. Personas que dicen ser demócratas, pero a la realidad para nada. ¿Por qué? Porque son intransigentes, no respetan la ley, se hace lo que ellos quieren, todo aquel que se les oponga, pues va a tener muchos problemas y muy graves, hasta lamentables. Entonces, eso es conservadurismo. Que en realidad en este tema habría que ser muy puntuales. El PRI fue 100 años después de la Constitución de 1836, o sea, estamos hablando de 100 años de diferencia, un siglo después. Pero como bien dices, Josué, el PRI tomó esa parte de conservadores, ¿no? El presidente era el poder que decía y deshacía, y al final, pues ninguno de los otros dos poderes, que era el poder legislativo ni el poder judicial, podía contradecir lo que hacía el presidente. Entonces, a eso me refiero con la parte conservadora, ¿no? Es decir, buscan concentrar el poder o buscan un poder por encima de los demás, y a eso se le llama conservadurismo. Mientras que en el caso del corte liberal, que es lo que nosotros tenemos bajo el sistema de la repartición de poderes, más el sistema de democracias, a eso se les llama liberales. Pero bueno, así se fundó prácticamente la Constitución de 1836 en ese contexto. Teníamos un contexto muy complicado. Entonces, ¿qué fue lo que generó? Pues bueno, una de las cosas que generó esta Constitución fue el Imperio Santanista. Sin embargo, pues, ¿qué fue lo que hizo Santana? Santana, en realidad, por este abuso de poder, por este sistema que tuvo, en donde en realidad, pues, tenía cada vez más y más poder, lo que generó, entre otras cosas, fue precisamente eso. Es decir, lo que generó fue, pues, tener una problemática bastante fuerte en el sentido de que no logró dar la apertura al país de lo que necesitaba en aquel momento, sino lo que hizo fue tomar decisiones dictatoriales y, entre muchas otras cosas, fíjense, llegaba a cobrar cosas muy absurdas, como por ejemplo, llegó a cobrar impuesto incluso hasta por tener perros, ¿no? Por tener animales. Cobraba dinero de esa naturaleza. Bueno, al final este presidente, pues fue 11 veces reelecto, fue muy complejo poder sacarlo, pero también generó pues muchas problemáticas porque, les vuelvo a repetir, logró dar más de la mitad del territorio a la invasión norteamericana, y eso fue un problema que hasta el día de hoy pues le seguimos en realidad discutiendo, porque ese pues era prácticamente, fíjense, México llegaba a la región de lo que hoy es Texas, de lo que hoy es Nuevo México,
y todas estas regiones pertenecían al territorio mexicano. Sin embargo, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, Santa Anna las perdió, y al final fue un hombre que tuvo muchos problemas ya en el poder para poder gobernar a este país. Vean, vamos a ver la biografía de Santa Anna, y les pido que hagan anotaciones porque ahorita vamos a comentar algunas otras cosas más, y también les voy a plantear cómo vino el conflicto entre la Constitución de 1836 y el periodo de Juárez con la Constitución, con la Guerra de Reforma, y ahorita les voy a platicar qué fue lo que sucedió en aquel momento. ¿Listo? Entonces, vamos a poner y hagan sus anotaciones, chicos. Antonio López de Santa Anna nació en Jalapa, Veracruz en 1794 en el seno de una familia criolla. A los 9 años, su padre se llevó a vivir a la familia a Veracruz. Antonio trabajó para un comerciante del puerto, pero a los 16 años su inquietud lo llevó al Regimiento de Infantería Fijo de Veracruz. Solo 3 meses después de su ingreso al ejército novohispano estalló la rebelión independentista de Miguel Hidalgo y Costilla. Santa Anna se mantuvo fiel a la corona española y durante los siguientes 5 años peleó contra los insurgentes. En marzo de 1820 fue promovido a capitán y al año siguiente a teniente coronel. Decidió, como la gran mayoría de los oficiales criollos del ejército realista, unirse al ejército trigarante de Agustín de Iturbide, otro criollo con el que le unían también los largos años de combate a los insurgentes. Los viejos insurgentes y los antiguos realistas, unidos bajo la bandera trigarante, consumaron la independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Iturbide fue proclamado emperador en mayo de 1822. Promovido a general brigadier, Santa Anna regresó a Veracruz. Ahí lo visitó Iturbide, quien después expresó: "Este pillo es aquí emperador", y le retiró el mando. Resentido, Santa Anna se rebeló contra el imperio, se adhirió al plan de Casamata y proclamó la república en febrero de 1823. El 19 de marzo, Iturbide presentó al Congreso su abdicación. Había comenzado lo que el historiador Lucas Alamán llamó la época de las revoluciones de Santa Anna. Bajo la Primera República Federal, Santa Anna sirvió como comandante militar de Yucatán. Ahí planeó una irrealizable invasión a Cuba y contribuyó a la rendición del fuerte de San Juan de Ulúa, último reducto español en México. Cuando ocurrió la rebelión de Vicente Guerrero en 1828, Santa Anna se convirtió en un factor decisivo para su victoria sobre las tropas del gobierno. Se retiró entonces, como lo haría muchas otras veces, a la vida del campo en su hacienda, pero solo por corto tiempo. En 1829 acudió a combatir la invasión de Reconquista española en Tampico y con intrepidez alcanzó el triunfo. Se convirtió así en el hombre más popular de México, aclamado por poetas y recibido apoteósicamente en cada ciudad. En 1833, Santa Anna fue electo por primera vez presidente de la República. A lo largo de los siguientes 20 años, ocupó 11 veces ese cargo, aunque de manera tan intermitente que quizá no significaron más de 6 años de manera continua. Santa Anna ambicionaba la gloria, pero no el poder. El gobernar lo fastidiaba, lo aburría y quizás hasta lo asustaba. Así, en 1833 dejó el poder prácticamente en manos de su vicepresidente Valentín Gómez Farías, que emprendió la primera reforma liberal. Santa Anna dejaba ser, observaba y medía la reacción de la sociedad. Cuando comenzaron las rebeliones, Santa Anna destituyó a Gómez Farías, desconoció al Congreso, modificó el rumbo del gobierno y estableció el centralismo, retirando facultades a los estados. En 1836, los colonos del territorio de Texas se rebelaron contra la Constitución centralista y proclamaron su independencia. Santa Anna salió del retiro, levantó un ejército de 6,000 hombres y emprendió la marcha a gran velocidad hacia el norte. La campaña comenzó con victorias y optimismo para México, pero el general cometió un grave error que le costó la guerra. Tras las batallas del Álamo, Refugio y Goliad, Santa Anna se adelantó con solo parte de sus tropas con el fin de alcanzar las tropas de Samuel Houston, pero fue sorprendido por estas, derrotado y capturado en San Jacinto el 21 de abril de 1836. Mediante el Tratado de Velasco, firmado un mes más tarde, Santa Anna reconoció de facto la independencia de Texas. Liberado 7 meses después, Santa Anna regresó a Veracruz con su prestigio muy dañado, pero la intervención armada de Francia en 1838 le brindó la oportunidad esperada para congraciarse con los mexicanos y aspirar nuevamente a la gloria. Con gran valor, Santa Anna acudió a la defensa del puerto poniéndose al frente de la línea de combate. Herido en una pierna que le fue amputada, recuperó su fama y sedujo otra vez a los mexicanos. Regresó a la presidencia en 1839 para retirarse y regresar en 41 y nuevamente en 44. En este último año falleció su esposa y 40 días después contrajo matrimonio con doña Dolores Tosta. Ahí voy a hacer una pausa y me voy a referir a la parte siguiente, chicos. Esto me parece muy relevante. Vean lo complicado que fue gobernar
el México del siglo XIX. Tan solo en lo que vamos en esta parte del video, hemos visto ya 3 invasiones, vuelvo a repetir, 3 invasiones en territorio mexicano. La primera de ellas fue la de 1828, es decir, el intento de reconquista de los españoles a territorio mexicano. Al final fracasaron. Después, ¿qué fue lo que vino? En 1836 vino la independencia de Texas y la invasión norteamericana. Y en 1838 viene la primera forma de intervención de los franceses. Es decir, ¿qué tiempo es? No es ni una década o una década en 10 años y hubo 3 intentos de intervencionismo en México de manera militar. Para que se den un paradigma de lo complicado que fue la primera etapa del México independiente. Cosa que en este momento, en teoría, y lo voy a poner entre comillas, no tenemos problemas de invasiones. ¿De acuerdo? Y es más, y aquí adelantaré un comentario más. Y este tiene que ver con un encuentro recientemente que hizo el presidente Andrés Manuel con el presidente Trump. Seguramente muchos, o habrán escuchado a muchos críticos, que ellos querían que el presidente Andrés Manuel pues, prácticamente se peleara con el presidente Trump, ahí en pleno y en público, ¿no? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es posible tener un enfrentamiento con los norteamericanos? Pues básicamente porque ellos sí han tenido la decisión de invadir México. Y en esa época, en la de 1836, sí lograron incluso llegar hasta Palacio Nacional. ¿Cómo se terminó esa guerra? Nos pidieron la mitad del territorio. Entonces, ¿por qué en el contexto actual no puede ponerse a las guerritas el presidente Andrés Manuel? Primero, porque les debemos un buen de dinero a los norteamericanos. Y número 2, aunque quisiéramos irnos a la pelea, nosotros no tenemos el armamento para pelear ahorita con los norteamericanos. Mientras que nosotros tenemos que ir con nuestros fusiles a la frontera para combatirlos, ellos con la tecnología que tienen, simplemente con vía satelital nos colocan 3 bombas y ya nos explotaron todo el país. No estamos en el mismo contexto del siglo XIX, donde las peleas militares eran completamente físicas. Ahora, en el siglo XXI, pues las peleas son tecnológicas y muchas veces ya ni siquiera se ocupan a las tropas de pelear frente a frente sobre los territorios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por este tipo de cuestiones, y como ya se habrán dado cuenta, México ha estado en problemas de invasiones durante mucho tiempo. Y número 2, no estamos en este momento en el mismo contexto de igualdad de tropas con los norteamericanos. Entonces, no es posible llevar una confrontación de manera directa con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la de perder. Y, por otra parte, para ser sinceros, yo creo que nadie de nosotros estaría dispuesto también a vivir un escenario de guerra, ¿no? Es decir, sería un esquema muy complicado, porque para nosotros sería impensable en estos momentos del siglo XXI entrar en un conflicto bélico, como pasó en aquel momento, que eso obviamente va a generar muchísimos muertos, ¿no? Yo creo que nadie de nosotros quisiera un escenario de esa naturaleza. Aunque también seré sincero, bueno, habríamos muchos, pues yo me incluyo ahí, yo sí estaría dispuesto a irme a alistar a las tropas del ejército, pero sería una realidad que nos tocaría perder, no por una cuestión de voluntad, sino simplemente por la cuestión tecnológica. No contamos ni con el armamento, ni con la cuestión tecnológica que eso implica. ¿Ibas a decir algo, Josué? Profe, ¿qué tal es tan cierto que existen tratados de guerra? O sea, eso sí quisiera saber yo, porque se supone que en una guerra se puede, o Estados Unidos, si entráramos en una guerra con ellos, ellos no pueden ni deben de combatir con su armamento adelantado. ¿Qué tal es cierto de que hay acuerdos en los que Estados Unidos tendría que ponerse a la misma altura del armamento que nosotros tuviéramos? No, eso es completamente porque cuando lo del conflicto de 1994 interno que tuvo México con el Salinas de Gortari, el presidente, el levantamiento armado del movimiento zapatista, se criticó mucho al ejército
con referencia a esto de que era muy desigual la guerra que tenían o que habían emprendido el ejército mexicano contra los campesinos o disque el ejército zapatista. Por eso sí me gustaría que arrojara usted luces para mí en ese aspecto, profe. Ok, referente a la pregunta que tú me haces, ¿existen tratados en cuanto al armamento a nivel global? La respuesta es sí. Y hay uno principalmente que México tiene celebrado con los norteamericanos. Bueno, en realidad no solamente es México, es todos los países de Centroamérica y Sudamérica. Vuelvo a repetir, todos los países de Centroamérica y Sudamérica, incluido México, tenemos firmado un tratado con los norteamericanos. Ese tratado se llama el Tratado de Tlatelolco. ¿En qué consiste el Tratado de Tlatelolco? Se prohibió desde la década de los 50 del siglo XX que los países como México, los países centroamericanos y sudamericanos invirtieran en investigación tecnológica armamentista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se nos obligó a los gobiernos de estos países, que es prácticamente toda Latinoamérica, a comprar armamento y no a crearlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante esta situación, ¿quiénes sí crean armamento? Pues quienes crean armamento son los norteamericanos y los alemanes, los rusos y otros países. Si nosotros queremos armamento de alto poder, tenemos que comprarlo, no podemos crearlo. ¿Por qué no podemos crearlo? Porque tenemos firmado el Tratado de Tlatelolco. Y aquí viene un problema. Dependemos de lo que nos quieran vender los norteamericanos o de lo que nos quieran vender los alemanes o de lo que nos quieran vender los rusos. Dependemos de eso. ¿Qué es lo que pasa con esos países potencia? Ellos no dependen de la compra porque ellos crean su armamento. Por ejemplo, los norteamericanos, ellos crean su propio armamento. El problema es que ellos están tan adelantados que tienen sistemas incluso satelitales ya para dirigir cuestiones de misiles o cualquier otra cosa. Cosa que en México, pues nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros lo que tenemos son metralletas, tanques, ¿no? Pero los tanques y las metralletas son de la época de la Segunda Guerra Mundial y actualmente el armamentismo actual ya es completamente distinto, todo es tecnológico. Ya literalmente nosotros estamos obsoletos, ¿no? Prácticamente si nosotros quisiéramos ir a una guerra, iríamos a una matanza segura para nosotros, ¿no? Entonces, referente a la pregunta que tú me haces, Josué, no hay acuerdos, en un conflicto de guerra no hay acuerdos de que tienen que estar igual, no, cada quien se defiende con lo que tiene, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de nosotros en Latinoamérica, el Tratado de Tlatelolco impide que México y todos los gobiernos centroamericanos y sudamericanos generen investigación en temas armamentistas. Por lo tanto, lo único que pueden hacer, o no, incluidos nosotros, es comprar armamento de lo que nos quieran vender los países que sí crean armamento. Dime, Josué. Otra pregunta, profe. ¿Y no se puede salir México de esos tratados, como el Tratado de Tlatelolco, como lo acaba de hacer también Estados Unidos, que anunció el Donald Trump de que va a salirse de el tratado o de la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué Estados Unidos se puede salir ahora que le viene en gana? ¿Acaso México no puede hacer eso también? Ok, ahí responderé. Nosotros también podemos hacerlo. El único problema es que a los norteamericanos no les gustaría tener un país armado cerca de ellos. No les gustaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes de que nosotros empecemos con la investigación armamentista, vendría un intento de invasión. Es lo más probable. Ahora, siendo sinceros, los norteamericanos quieren más territorio. Y el territorio que en este momento están peleando es el territorio de las Baja Californias del lado del Pacífico. Y del lado del Golfo quieren dos estados, tres estados principalmente. Quieren Tamaulipas, quieren Nuevo León y quieren Chihuahua. ¿Por qué quieren estos tres estados de la República? Porque recuerden que estos tres estados actualmente también son ricos en litio. Y el litio es un recurso natural que se ocupa para la tecnología. Esta reserva de recurso mineral no la tienen los norteamericanos, mientras que México en estos momentos sí tiene ese recurso. Entonces, estamos también en un problema serio, porque los norteamericanos quieren seguir expandiéndose por obtener recursos,
y nosotros tenemos también que cuidar la diplomacia para no perder esos territorios. Para no extenderme mucho en este tema, porque tenemos que seguir sobre la Constitución del 36, era lo que quería comentarles. Por eso es que el presidente actual, Andrés Manuel, hace 2, 3 días, no hizo una confrontación con el presidente Trump. Primero porque le debemos, la mayor parte de la deuda externa se les debe a los norteamericanos. Y número 2, porque tampoco tenemos en un conflicto armado el suficiente poder armamentista para irnos a pelear con ellos. Es la verdad, no lo tenemos. En pocas palabras, sería ir a sacrificar mexicanos. Entonces, no es nada más decir, voy a defender la dignidad por la dignidad, ¿no? En un contexto mundial y en la actualidad como están las cosas, conviene mejor tener aliados que estarnos peleando, porque aparte tampoco tenemos el dinero, México tampoco tiene el dinero para poder financiar una guerra, esa es la verdad. O sea, ese es el problema también que enfrentamos nosotros, el financiamiento para poder ir a un conflicto bélico. Pero bueno, son situaciones complejas. Cada uno de ustedes al final tendrá su propio criterio. Sin embargo, les pongo el contexto de que es muy diferente lo que tenemos en el siglo XXI a lo que se vivió en el siglo XIX, ¿no? Estamos hablando de 200 años de diferencia y prácticamente hay una historia y una realidad social, económica y política completamente distinta a la que teníamos en aquellos años. Bueno, entonces terminamos de ver esta parte y ahorita seguimos con la Constitución. Sin embargo, la anexión de Texas a Estados Unidos y sobre todo las reclamaciones territoriales del nuevo Estado de la Unión desembocaron en la Guerra de México contra el país vecino. El presidente Valentín Gómez Farías llamó de su exilio a Santa Anna para que se pusiera al frente de los esfuerzos nacionales. En marzo de 47 se convirtió nuevamente en presidente. En la campaña, casi logró derrotar al general Taylor en la batalla de la Angostura, pero perdió los encuentros de Buenavista y Cerro Gordo frente a los estadounidenses. Regresó entonces al centro del país para defender la capital, pero su estrategia resultó desastrosa frente a la aplastante fuerza enemiga. El 16 de septiembre de 1847, la bandera de las barras y estrellas fue enarbolada en el Palacio Nacional. Vean, a mí esta imagen, les voy a ser muy sinceros, esta imagen me genera mucho coraje. El pensar que los norteamericanos se atrevieron a invadir México y que prácticamente no hubo resistencia, porque a pesar de que se defendió el territorio, se perdió y tan es así que pues la bandera norteamericana ondeó en Palacio Nacional. Me da mucho coraje porque en realidad eso nos demuestra que los norteamericanos pueden ser aliados de nosotros, mas nunca pueden ser nuestros amigos, ¿no? Nunca van a hacerlo, porque ellos sí se han atrevido a romper esas fronteras hacia nosotros. Y el problema de México, pues básicamente ha sido ese, que no hemos tenido nosotros pues una alianza como país lo suficientemente fuerte para irnos a la guerra, para defendernos. Prácticamente el mexicano se ha querido vender al mejor postor y eso ha generado este tipo de invasiones, ¿no? Y este es un ejemplo de 1847 en donde, pues bueno, las invasiones norteamericanas llegaron a la cúspide. Unos meses después, el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra, pero a costa de la cesión de más de la mitad del territorio mexicano. Santa Anna huyó por territorio mexicano sin rendirse y luego partió nuevamente al exilio, esta vez en Colombia. Pero en 1853 fue llamado de nueva cuenta a ocupar la presidencia de México. Era, para muchos, el único hombre capaz de gobernar al país y sacarlo de la anarquía en la que se encontraba. Al principio, Santa Anna contó con la guía de Lucas Alamán, pero al morir este político conservador, su gobierno perdió mesura y fue derivando hacia una franca dictadura, incluso con algunos rasgos monárquicos. Santa Anna se hizo llamar Su Alteza Serenísima y reinstauró la Orden de Guadalupe. A fines de 53, el presidente aceptó la firma del Tratado de la Mesilla, por el que México perdió un pedazo más de territorio a cambio de una indemnización. En 54, una rebelión liberal encabezada por el antiguo insurgente Juan Álvarez proclamó el Plan de Ayutla y desconoció a Santa Anna. Ante el avance de los sublevados, el presidente renunció a su cargo y salió otra vez hacia Colombia. Durante 10 años, el jalapeño estuvo fuera de México y solo intentó volver ante la invasión del ejército francés de Napoleón III a México. Los franceses, sin embargo, le impidieron desembarcar y Santa Anna tuvo que partir hacia las Bahamas. En 67, finalmente... Voy a poner una pausa y otra vez. Primero nos invaden en el 38 los franceses y después viene otra invasión francesa, una segunda invasión francesa en aquel momento.
Entonces, para que se den una idea de que la historia de México en realidad ha sido muy trágica. Y dos, ha habido o han existido muchos países, principalmente dos, bueno, tres: España, Estados Unidos y Francia, que han querido quedarse con este territorio. Han querido quedarse con ese territorio. Entonces, pues es un escenario complejo. La historia nos dice que los tres países han querido reintentar volver a reconquistar este territorio. Entonces, en esta parte, pues bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Pues era la Constitución básicamente del 36 la que imperó. Y ya esta segunda parte de la intervención francesa se explica con la Guerra de Reforma, y ahorita la vamos a revisar. Todavía veré algunas cosas de la Constitución del 36. Llegó a Veracruz. Ahí se le sometió a un consejo de guerra que lo sentenció al destierro, por lo que partió a La Habana. Compadecido por sus enfermedades y su falta de recursos, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada le permitió en 1874 regresar a México. Santana murió pobre, ciego y olvidado por todos en su casa en la Ciudad de México el 21 de junio de 1876. Antes de continuar, me gustaría saber qué piensan, chicos. Me gustaría escucharlos. Profe, Dígame. para comenzar, me alegro que haya muerto. Para mí Santana no fue un buen presidente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ocupó del Enagua. Por lo que veo, ocupó del Enagua de España, ¿sí? Y, o sea, de la tutela, de lo que dictaran allá. Y nunca tuvo, o nunca se quiso interiorizar con los problemas del pueblo. Número uno. Número dos, el exilio o lo que le aconteció fue un gesto, porque si se supone que nació en México, pues esto es lo que debe tener nuestro país: humano, ser humano y generoso, pero sí se merecía eso. Dos, otra cosa que he observado: la mayor parte de los entreguistas, por lo que usted me está aquí, estoy observando algo. Los mayores entreguistas han sido los conservadores. Y hasta nuestro pasado, que con el sexenio anterior, han sido gente que tiene o se disfraza de ser liberal, se disfraza de que no es conservador, pero dentro de él sí hay una necesidad por la arrogancia, una necesidad por querer ser o ser más que el otro, y eso nunca va a funcionar en una persona que realmente es común y que realmente ama su patria, su nación. Por lo que yo veo, la mayor parte de los fracasos que ha tenido México, como en el caso de que Estados Unidos siempre ha querido aprovecharse, ha sido por la falta de estupidez de los presidentes que han sido derechistas, que no han sido del pueblo, que son, aquí en mi pueblo les decimos gachupines, que tienen mitad de gringo y mitad de mexicano, mitad de español criollo, mitad ¿cómo se llama? De francés y mitad también de mexicano. Estas gentes realmente nunca se han sumado, y lo puedo ver en presidentes, gobernadores que han estado en el poder, y lo primero que han hecho es que se han salido, ¿sí? Una vez que atesoran mucho dinero, mucha riqueza a costa de México, se van a vivir a otro paraíso fiscal o a otro país a disfrutar del fruto del trabajo, de la vida, de la sangre de los mexicanos. Por eso es hora de que en México se quite ya lo que podemos decir analfabetismo político, constitucional. Esto es una materia súper, estoy encantado con esta materia. ¿Tú qué piensas, Marisela? Pues sí, estoy de acuerdo con Josué que, pues desafortunadamente, los que llegan al poder no han tenido el valor suficiente o la forma
de pensar en el pueblo, sino por ellos. Y es por eso que, bueno, sí, yo considero a Santana como que cobarde, ¿no? En algunos aspectos, porque pues siempre huía, se salía por la tangente y pues era enfrentar, no salir. Aunque también, pues lógicamente estuvo muy difícil todas las invasiones, pero Sí, sí, fue un contexto fue, complicado. fue muy complicado también, pues es cuestión también de ponerse en sus zapatos, ¿no? Porque es fácil decir del otro lado, pero cuando estás ahí ya no es enteramente lo mismo. Claro. Claro, y en esa parte que comentas, Miari, sí, yo considero también que en unas partes fue muy cobarde porque salió huyendo, pero en otras fue muy valiente porque él dirigía a las tropas y él iba al frente de la batalla. O sea, también no podemos decir que fue totalmente cobarde, ¿no? Sino que también tenía mucha decisión y también yo creo que él también amaba al país. Lamentablemente, a lo mejor por condiciones no logró tener, no logró ganar, o a lo mejor por malas decisiones también puede ser. Pero lo cierto es que así como salió huyendo, también estuvo al frente de la batalla en muchas guerras, ¿no? Entonces, como dice Marisela, no es lo mismo estar de este lado que del lado que él tenía, ¿no? Entonces, pues a lo mejor muchos de nosotros podemos decir, bueno, creo que solamente criticamos cuando él sale huyendo, pero a ver, ¿por qué no alabamos los triunfos que tuvo en batalla, ¿no? Donde hay muertos, donde hay armamento, donde hay... Y esos son conflictos verdaderamente peligrosos y al final de cuentas Santana también estuvo al frente, ¿no? En una de esas, si ustedes lo vieron ahorita en la biografía, logró perder una pierna, ¿no? O sea, no era cobarde por salir huyendo, por no terminar de concluir el problema, pero valiente porque iba al frente a las batallas militares que existían en aquel momento. Entonces, pues era como que tenía los dos polos Santana. Pero bueno, al final de cuentas, pues bueno, se perdió más de la mitad del territorio con él. Y pues como ya habrán visto, él combatió a la intervención española, combatió a la intervención norteamericana y combatió también a la intervención francesa. O sea, combatió contra los tres países que quisieron conquistar al país, de este territorio mexicano. Entonces, pues es complicado poder analizarlo. Tenemos que ser muy justos a la hora de poder hacer una crítica ante él, porque por una parte, pues sí fue malo, y por otra parte fue bueno, ¿no? Porque, vamos, defendió el territorio contra los tres países invasores, ¿no? Y tuvo batallas ganadas. Al final las guerras se perdieron, pero tuvo batallas ganadas. Pero bueno, anótenle chicos, ahora sí. Vamos a ir al contenido de esta Constitución de 1836. Lo voy a resumir en siete conceptos, ¿de acuerdo? La Constitución del 36. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la Constitución del 36 fue muy conocida por llamarse la Constitución de las 7 leyes. No me voy a parar a ver todas bueno, con exactitud cada una de los contenidos, porque necesito ver todavía la Constitución de 1857, pero sí les diré en términos generales cómo se dividía esta Constitución de 1836. Entonces son 7 leyes, vamos a ir diciendo una por una, ¿de acuerdo? Entonces digo la primera. La primera ley que contenía 15 artículos, la primera ley contenía 15 artículos, otorgaba a la ciudadanía mexicana, vuelvo a repetir, otorgaba la ciudadanía mexicana a aquellos que tuvieran mínimamente como ingreso 100 pesos. A aquellos que tuvieran mínimamente como ingreso 100 pesos, excepto los trabajadores domésticos. Los trabajadores domésticos no tenían derecho al voto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos otro problema, porque la Constitución del 36 no solamente era con corte monárquico, sino también era clasista, porque en pocas palabras nos decía que si eras pobre, pues no eras mexicano. O sea, la propia Constitución establecía eso, ¿no? De que tenías que tener un ingreso mínimo mensual, de lo contrario, pues no eras mexicano.
O sea, eso digo, creo que no está tan padre, ¿no? Que te digan, o que nos dijeran, pues si eres pobre, no. Si eres media y alta, pues entonces si eres mexicano, pues no está tan padre, ¿no? Sin embargo, esa era la primera ley que generó el tema constitucional en 1836. Ahora, vámonos a la segunda ley, a la segunda parte de la Constitución del 36. Vean, la segunda parte o la segunda ley estaba integrada por 23 artículos. Estaba integrada por 23 artículos. Y aquí viene la parte del por qué se consideraba como tal centralista. Porque esta segunda ley permitía al presidente de la República, clausurar y cerrar y suspender, vuelvo a repetir, clausurar, cerrar y suspender al Poder Legislativo y al Poder Judicial. O sea, le daban facultades al presidente para suspender a los otros dos poderes, ¿no? Por eso es que se le llamó a esta constitución de corte centralista, porque en lugar de que dividiera con igualdad, le daba más facultades a uno que a los otros tres. Y bueno, ahorita ya ni hablamos del cuarto, del Supremo Poder Conservador. Por eso terminó mal, profe Santana, por eso terminó mal, porque se agarró de una constitución conservadora más bien, y eso quiso implantarle a los mexicanos. Era complicado. Perdón, profe, por interrumpir. Bueno, listo. Vamos a vamos a la tercera ley, fíjense, a la tercera ley. La tercera ley estaba contemplada por 58 artículos. Estaba integrada por 58 artículos. Y establecía que el Congreso Federal se dividía en dos, senadores y diputados. Los diputados podían obtener el cargo hasta por 4 años y los senadores por 6 años. ¿Los diputados cuántos, profe? 4 años, 4. Y los senadores por 6 años. ¿De acuerdo? Listo. Después nos vamos a la cuarta ley o el cuarto capítulo de la Constitución del 36. ¿De acuerdo? La cuarta parte. Esta cuarta parte de la Constitución estaba integrada por 34 artículos. Y establecía el mecanismo de elección presidencial. Que consistía que la Suprema Corte, el Senado de la República y la Junta de Ministros nominarían 3 candidatos cada uno. Y la Cámara de Diputados era la que iba a elegir de esos 9 candidatos
al presidente y al vicepresidente. Con opción de que ocupara la presidencia durante 8 años, con posibilidad de reelegirse. O sea, con posibilidad de reelegirse. Y bueno, pues ya vimos ahorita la historia, se reeligió 11 veces, ¿no? Sí la hizo efectiva Santana. Complicado también. Pero bueno. Ahora, Muy algo complicado, importante. Santana. ¿Perdón? Muy complicado, Santana, de verdad. Es que gobernó bajo ahora sí que una receta. Gobernó Sí. bajo una receta de otro lugar. Nunca consensó, nunca le dijo a los mexicanos qué sentían, qué querían, cómo veían, qué les dolía. Como dicen en Chiapas, qué querés, cómo ves, qué sentís, qué deseas. Nunca lo hizo, nunca escuchó, por eso terminó así, se tuvo que ir y caer en San Jacinto, porque nunca lo acuerpó todo el ejército también mexicano. Perdón, profe. No, no se preocupen, es bonito la historia de la Constitución. De hecho, chicos, les voy a dejar tarea sobre la Constitución del 24 y del 36. Ahora sí los voy a mandar a leer mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final de cuentas es para que tengan un contexto todavía más amplio. Bueno, algo importante en esta cuarta ley. En la cuarta ley se estableció el sistema de ministerios. Y ahí pónganle entre paréntesis, antecesores a las secretarías de Estado. Es decir, lo que hoy entendemos como Secretaría de Turismo, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Marina, antes no les llamábamos así. En la Constitución del 36 fue la primera que estableció estos apoyos al presidente y no le llamó secretarías, le llamó ministerios. ¿De acuerdo? Los ministerios, sí. ¿Cómo dijo, profe? Es que no lo entendí. Sí, se crean también los ministerios y entre paréntesis les dije que pusieran antecesores a las secretarías de Estado. Entonces, en la Constitución del 36 existía el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Guerra y Marina. Actualmente no les llamamos así, actualmente en el 2020 les llamamos Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Marina. Pero bueno, es actualmente, en la Constitución del 36 se les llamaba ministerios. Ok. ¿De acuerdo? Uh-huh. Listo. Nos vamos con la quinta ley, la quinta parte de la Constitución. ¿De acuerdo? La quinta ley especificaba la elección de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y estaba integrada esta quinta parte por 51 artículos. ¿De acuerdo? ¿Chicos? Sí. Listo. 51 artículos. 51 artículos eran las que integraban la quinta parte de la Constitución. Y pues era el sistema de integración del Poder Judicial. Listo. La sexta parte estaba integrada, o la sexta ley, estaba integrada por 31 artículos.
y se lograba eliminar la figura de estados federados. Se lograba eliminar la figura de estados federados por departamentos o distritos, cuyos gobernadores y diputados eran seleccionados por el presidente. O sea, nada de que vamos a votar por tu gobernador, eso no pasaba en aquel momento, era simplemente el presidente dijo que en Tlaxcala va a gobernar tal persona, que en Puebla va a gobernar tal persona. O sea, completamente centralista y dictatorial la Constitución del 36. Por eso no lo querían. Pues era complicado en realidad. Ni lo quiero, la verdad. Era complicado, ¿no? O sea, dense cuenta que la propia Constitución defendía este tipo de cosas. Pues sí, se trajo una receta ajena. Complicada, ¿no? Bueno, la séptima ley, la séptima y última parte de la Constitución del 36. La séptima parte prohibía regresar a la organización del país como se estableció en la Constitución de 1824. O sea, 1824. Sí, o sea, la Constitución 36, cuando se implementó, estipuló que no se podía regresar a la forma de organización del país como estaba establecido en la Constitución de 1824. O sea, en pocas palabras, te saco nuevas reglas, pero aparte te prohíbo que regreses a las anteriores. Órale. Qué listos, ¿no? Sí, la idea era darle privilegios entonces, nada más a los que podían, los que eran católicos, los que tenían paga, darle, hasta la fecha, sutilmente así son y así han estado. Se abusan de la ignorancia o el analfabetismo del pueblo. Entre más ignorantes, más fácil de gobernarlos. O sea, siempre han sido, no son demócratas en nada. Para mí no son demócratas, bro. No, obviamente no son demócratas, ¿no? Por eso quieren el poder concentrado, ¿no? Es más, fíjense apenas hasta dónde llegó el absurdo, y lo voy a poner con un ejemplo actual, para que se den cuenta otra vez, volvemos al mismo paradigma entre conservadores y liberales, aunque bueno, hoy en día también ese término de conservadores y liberales también se ha ido transformando, no solamente se refiere a que si eres republicano o eres monárquico, no, ya también tiene otros contextos. Pero por esta es la primera parte de esas dos palabras que ocupa hoy mucho el presidente de la República. Y me refiero, por ejemplo, al tema de que, pues bueno, ¿se acuerdan? No hace mucho tiempo, tendrá como un mes, seguramente ustedes vieron en las noticias, que empezaron a quejarse del presidente Andrés Manuel. Y el Consejo Empresarial se fue a quejar con el rey de España, del presidente Andrés Manuel. No sé si se acuerdan de eso, pasó hace como un mes, no tiene mucho tiempo. Sí, fue hace un mes y medio, profe. Menos, un mes y 12 días por ahí tiene. Que se quejaron que porque no los quiso recibir el presidente, que porque ellos estaban necesitando que el presidente invirtiera primero arriba, o sea, económicamente, cómo era justo que nos estaba dejando sin dinero a los disque empresarios de México, que son los que le dan de comer a México. Mentira garrafal, no es cierto. Y lo que a mí también me llamó la atención, bueno, ¿y por qué fueron de payasos chismos? Y me vino la idea, lo mismo que hicieron que buscaron
traer o reinstalar otro gobierno ya los mismos, o sea, igualitos, no cambian. ¿Sí te acuerdas usted de esa parte que fueron a solicitar a la corona de España otra vez, otro gobernador igual? O sea, hay mexicanos que no nada más lamben o les gusta el látigo del patrón, lamben la bota del patrón, lamben el yugo, dicen que el que es güey hasta la yunta lambe, de verdad, profe. Bueno, ya, me apasiono demasiado. ¿Te acuerdas de esas notas? ¿O de eso que hicieron? ¿Qué dice? No, digo, Marisela, ¿tú sí te acuerdas de eso que hicieron el Consejo Empresarial? Sí. Pues, o sea... Sí, no muy bien, pero sí me acuerdo que hubo mucha polémica con eso. O sea, imagínense, o sea, fueron a pedirle a otro gobierno que viniera a poner orden. Pues prácticamente, ¿qué fueron a hacer? Fueron a pedir una intervención. Sí. O sea, para que se den cuenta hasta dónde llegan estos llamados conservadores y liberales, es complicadísimo. Pero bueno, hasta aquí, como tal, dejaré el tema de la Constitución del 36 y nos vamos a otro problema importante que después vino, después de que se derrocó Santana y después de que viene la segunda intervención francesa, otra vez vuelve el conflicto a México entre liberales y conservadores, nada más que ahora tuvieron otro tinte, otra complicación, porque obviamente pues la gente no estaba contenta entre la Constitución del 36 porque como ya se dieron cuenta concentraba el poder y se crea una nueva Constitución y la Constitución que ahora se crea, es decir, la Constitución de la cual ahora vamos a hablar, aunque tenemos que también ponernos en contexto, es la Constitución que tiene que ver, bueno, vamos a poner aquí, se queda obsoleta la Constitución del 36, vamos a poner aquí, vamos a poner una raya, porque esto ya se acabó. ¿Y ahora qué es lo que viene? Pues ahora viene la creación de la Constitución de 1857, que también era una constitución de corte liberal. Y esta constitución, fíjense, generó la guerra de reforma y derivado de esa guerra, esta constitución tardó en entrar en vigor 10 años. O sea, se creó la constitución, pero no entró en vigencia, no se aplicó hasta 10 años después. ¿Y por qué tardó 10 años después en aplicarse? Porque México estaba envuelto en un conflicto muy complicado entre conservadores y liberales. Y aquí es precisamente en esta guerra de reforma donde aparecen dos personajes importantísimos de la historia de México. Uno es nuestro queridísimo Benito Juárez, por cierto que le fueron a dejar un arreglo floral apenas a Washington. ¿Y con quién se pelea Juárez? Pues se pelea con Maximiliano. Y pasó exactamente igual como ahorita lo que acabamos de comentar con el Consejo Coordinador Empresarial. Actualmente el Consejo Coordinador le fue a pedir ayuda al rey de España. Pues bueno, en aquel momento los conservadores fueron a pedirle a Maximiliano que viniera a intervenir el territorio nacional. O sea, la historia se repite. Pasó exactamente igual. Nuestros queridísimos conservadores pidieron que llegara otro emperador a quitar al presidente actual para que viniera a gobernar México, lo cual pues no es tan benéfico, ¿verdad? Tan grato. ¿Cómo? No es tan grato. No es tan grato, pero aparte, ¿a quién se le ocurre ir a pedir ayuda a otro país, no? Solamente a los conservadores. Y sí lo hicieron en aquella época, como ahorita también lo hicieron con el rey de España, ¿no?
Sí. O sea, bueno, fíjense, 200 años después la historia se vuelve a repetir. Ahora, para poder entender el contexto de la Guerra de Reforma, es necesario que veamos dos biografías importantes. La primera de ellas es la biografía que tiene que ver con el presidente Benito Juárez, y la segunda es la que pasa con Maximiliano, antes de poder entender la Constitución del 57. Entonces, vamos a ver las dos biografías. Vamos a ver la Constitución, digo, la biografía de Benito Juárez, anótenla, vayan sacando sus anotaciones, y después veremos la biografía de Maximiliano en ese contexto. Y nos vamos a esta parte. Benito Juárez nació en 1806 en el pueblo de Guelatao, Oaxaca. Huérfano desde muy pequeño, pasó su infancia dedicado a las labores del campo y hablando solo su lengua materna, el zapoteco. En 1818 salió de Guelatao para educarse. Llegó a la capital del estado, donde el encuadernador Antonio Salanueva le dio albergue, empleo y le envió a la escuela, donde él solo se impuso una severa disciplina de lectura. En 1821 ingresó al seminario donde cursó estudios de gramática latina y teología moral. Pasó después al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar la carrera de jurisprudencia, de la que se recibió como abogado en 1834. En 1847 fue electo diputado y viajó a la Ciudad de México, pero debido a la invasión estadounidense regresó a Oaxaca, donde recibió el nombramiento de gobernador interino. Era el primer gobernador de procedencia indígena en la historia independiente del país. Hasta antes de la invasión norteamericana, Juárez se había mostrado como un funcionario leal a Antonio López de Santana, pero cuando el presidente huía del invasor, Juárez le prohibió la entrada al estado de Oaxaca. En consecuencia, cuando Santana volvió a la presidencia, ordenó la detención de Juárez, quien fue enviado al destierro en Cuba y después en Nueva Orleans. Ahí se reunió con otros exiliados mexicanos como Melchor Ocampo, que propugnaban por la separación de la Iglesia y el Estado, la desaparición de los privilegios de los clérigos y militares, la transformación de las arcaicas estructuras de gobierno heredadas del virreinato y, sobre todo, de establecer las libertades de conciencia y de culto. Juárez apoyó el Plan de Ayutla, proclamado en 1854, con el que los liberales lograron derrocar finalmente a Santana. El nuevo presidente, Juan Álvarez, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública. Al año siguiente se expidió la llamada Ley Juárez, la primera de las leyes de reforma que abolió los tribunales militares y eclesiásticos. En febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución de corte liberal, y ese mismo año, bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, Juárez se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia. En diciembre de ese mismo año, la oposición conservadora lanzó el Plan de Tacubaya, con el objetivo de anular la Constitución. El propio presidente Comonfort se adhirió al golpe de Estado conservador. De acuerdo con la ley y ante la defección de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, se convirtió en presidente de la República. Con Juárez como presidente constitucional y el general Félix María Zuluaga como presidente de los golpistas, liberales y conservadores se enfrentaron en una guerra que duraría 3 años, la Guerra de Reforma. Durante esos años, el gobierno de Juárez se vio obligado a establecerse en diversos puntos del país. En Veracruz, el presidente promulgó las más radicales entre las leyes de reforma, una verdadera legislación de guerra que incluía la nacionalización de los bienes de la Iglesia. En diciembre de 1860, una última batalla dio la victoria final a las tropas del gobierno juarista. A los pocos días, el presidente entró triunfante a la Ciudad de México. Mientras tanto, los conservadores habían conseguido interesar a Napoleón III en el proyecto de establecer un gobierno imperial en México. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los... Voy a poner una pausa porque ese me parece que es un dato relevante, porque en la actualidad también tenemos un problema de esta naturaleza. Y tiene que ver con lo siguiente. Fíjense bien lo que dice la biografía. Dice, vino la intervención francesa, nada más y nada menos, porque se decidió suspender el pago de la deuda externa. Se decidió suspender el pago de la deuda externa. Por eso vinieron. Aparte de que fueron a buscarlo, para que vinieran, ¿no? A Maximiliano, Juárez dijo, ya no les pago más, y hay una excusa. Entonces, ahora yo les pregunto, fíjense, en la actual deuda externa de México,
le debemos primeramente a los norteamericanos. En segundo lugar, le debemos a Alemania. En tercer lugar, le debemos al Fondo Monetario Internacional. En cuarto lugar, le debemos a Inglaterra. Entonces, también le debemos a Francia, pero ya no está dentro de los 4 primeros. Le debemos a, vuelvo a repetir, Estados Unidos, primer lugar. Segundo lugar, Alemania. Tercer lugar, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y en tercer lugar, a Inglaterra. Ahora yo les pregunto, si el presidente actual decide detener el pago de la deuda externa con los norteamericanos, o si deseara pelearse con el gobierno norteamericano, así con lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ustedes creen que no van a querer invadir territorio mexicano? Automáticamente, sí. Los primeros que van a darle la espalda al país del cual han vivido y viven explotando son los que hoy los considero conservadores y son empresarios, juntamente con los que están en el poder actualmente. Bueno, no precisamente de López Obrador, sino que forman parte de los gobiernos o de los partidos políticos PRI, PAN y PRD. Son los primeritos que se van a unir para traicionar a México. Con tal, es más, se unen empresarios. Ahorita, ¿por qué eso? Porque ahora el presidente de México dijo, no le voy a pagar, no, sino ahora van a pagar. Por eso están muy descontentos, van a pagar sus impuestos. Coca-Cola, las empresas que en los sexenios pasados no estuvieron pagando los impuestos a México. Entonces, prácticamente si ellos o estos, por eso estaban muy agazapados, muy calladitos, porque no decían pío con el gobierno priista o panista, simple les estaban condonando cuentas muy grandes. Ahorita por eso digo yo, si el presidente dijera no les pago, los primeros que van a pegar el grito al cielo y que van a ponerse en contra de México son los empresarios, ¿sí? Y los partidos políticos que no tienen, ahora sí la derecha. Yo creo eso ya sería entrar en otro tema, pero lo que voy es sí, porque no nos conviene ahorita una guerra, simplemente sí nos conviene usar la diplomacia. Exacto, nos conviene usar la diplomacia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay dinero de por medio. O sea, no es nada más por una cuestión como ahora lo plantean estos críticos, ¿no? Que no, es que el presidente tuvo que haber peleado, le tuvo que haber dicho sus verdades al presidente Trump. No tenemos con qué pelearnos y les debemos dinero y si vamos a la guerra no tenemos con qué defendernos. O sea, tampoco es nada más de decir y me voy a la guerra y voy y le digo de cosas en su país. Solamente no, a lo mejor hasta ya ni salía Andrés Manuel del país y lo metieron en ese momento. No, o sea, podrían darse muchas posibilidades. No es tan fácil nada más irte a pelear con otro país, ¿no? Pero bueno, sigo proyectando y ahorita seguimos comentando esto. Va, profe. Conservadores, las tropas. En 1862, cuando el gobierno mexicano cesó los pagos de la deuda externa a Francia, España e Inglaterra, el país galo encontró la excusa perfecta para la intervención. En alianza con los conservadores, las tropas francesas avanzaron hacia el interior del país. Soberbio, el ejército más poderoso del mundo se creyó ya dueño del territorio mexicano. Pero el 5 de mayo de 1862, las tropas nacionales, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, les infligieron una fuerte derrota, aunque esta no cesó la intervención francesa. Para gobernar el trono mexicano, Napoleón dio su beneplácito a Maximiliano de Habsburgo, hermano del emperador de Austria. En 1864, el nuevo emperador y su esposa Carlota desembarcaron en Veracruz. Para disgusto de los conservadores, Maximiliano se reveló como un monarca liberal, pues mantuvo la vigencia de las leyes de reforma.
Pero Estados Unidos no estaba dispuesto a permitir que Francia interviniera en América y dio todo su apoyo a Juárez a partir de 1865, una vez terminada la guerra civil en aquel país. Al mismo tiempo, Napoleón planeaba el retiro de sus hombres de México, pues sabía que estaba cerca de desatarse un conflicto europeo de gran escala. Ya sin el apoyo francés, los republicanos recuperaron ciudad tras ciudad. Maximiliano fue capturado, sometido a juicio y condenado a muerte con sus generales Miramón y Mejía. Ninguna súplica ablandó el corazón de Juárez, que se negó a otorgarle el perdón. El presidente zapoteca hizo valer la frase que se le atribuye: para los amigos, la justicia y la clemencia; para los enemigos, todo el peso de la ley. Restablecida la República en las elecciones de 1867, Benito Juárez fue reelecto presidente de México por abrumadora mayoría frente a su contrincante, el general Porfirio Díaz. En 1871 nuevamente se presentó a las elecciones por la presidencia, esta vez compitiendo contra Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Juárez volvió a triunfar, pero las acusaciones de fraude enturbiaron su victoria. En noviembre, Díaz se levantó en armas bajo la bandera de la no reelección. La rebelión estaba activa todavía cuando Benito Juárez se enfermó de muerte. El 18 de julio de 1872, en sus habitaciones del Palacio Nacional, falleció de un mal del corazón. Dejaba como legado un país que en las guerras contra el invasor habían forjado un sentimiento nacional. Un México donde la ley protegía la libertad de escribir, pensar y creer. Ahora, aquí también hay algo que no nos cuentan en la historia de México tradicional, pero que es una realidad. O sea, ¿a qué me quiero referir con esto? Y voy a aclarar esta idea. Viene la intervención francesa, prácticamente, para ser sincero, Juárez ya estaba derrotado. O sea, con el ejército mexicano, a pesar de la gran batalla de aquí de Puebla, yo soy orgullosamente poblano, lo cierto es que no se detuvo la guerra de reforma. En realidad la intervención francesa continuó. Y otra de las cosas es que Juárez, para poder sacar al ejército francés, tuvo que recurrir a los norteamericanos. O sea, si en la época de Santa Anna nos vinieron y nos invadieron, pues ahora tuvimos que recurrir a ellos para sacar a los franceses, ¿no? Y digo esto porque ¿qué se implica o qué genera que el gobierno norteamericano haya apoyado a Juárez? No quiere decir que haya tropas de Estados Unidos en territorio nacional, sino lo que se dio en aquel momento, y a eso se refiere con el apoyo, a que le financió el armamento a Juárez para poder derrotar al final de cuentas al ejército francés. En eso consiste el apoyo norteamericano, es decir, te otorgo, te presto dinero, compra armamento y pues defiéndete. En eso consistió el apoyo de Norteamérica al gobierno de Benito Juárez. Entonces, para que se den una idea, desde dónde se viene formando el tema de la deuda externa con los norteamericanos. Este es el más vivo y claro ejemplo de que pues tuvimos que pedir dinero para al final de cuentas derrotar al ejército francés. Al final se logró. Profe, Dígame. pero hay una cosa que Estados Unidos no es tontito. No. ¿Sabes qué? Te apoyo, porque realmente nunca nos apoyó. Viéndolo bien, nunca nos apoyó. No, nos prestó dinero. ¿Qué? Porque te presto la pistola, pero tú mata al enemigo, ¿sí? Porque el enemigo con el que si dijo Estados Unidos que se enfrente México, ¿sí? Porque no me quiero yo enfrentar con él. Porque en ese tiempo Francia no era un ejército así como que así cualquiera se le iba a oponer. Y pienso que la pensó Estados Unidos. La pensó. ¿Por qué? Porque quienes venían eran ahora sí que eran los franceses, y en ese tiempo, porque creo que era el ejército más poderoso en ese tiempo. Sí, en aquel momento del siglo Por XIX. eso es que hizo eso. Realmente nunca nos dio el apoyo. Nos metió, ganó, mató dos pájaros de una sola pedrada. Nos dio, defiéndete solo, te presto el armamento y me debes una lana. Así son los gringuitos, ya los vi. Así son, así fue lo que sucedió. Sí, todo.
Y por otro lado, pues sí, como tú dices, se eliminó dos pájaros de un solo golpe, porque sacamos a los franceses, porque pues en realidad los que sí podían ser amenaza para los norteamericanos eran los franceses. Sin embargo, nosotros deshicimos esa chamba, pero nosotros defendimos el territorio nacional, pero con dinero prestado de los norteamericanos. O sea, ha sido complicada la historia de México, ¿no? Pero en realidad, como les decía, Juárez ya estaba derrotado, o sea, prácticamente ya no había lana para seguir financiando la guerra, y al final los norteamericanos dijeron, yo te presto, pero incluso la deuda actual de México en el siglo XX, esta deuda de dinero con los gobiernos norteamericanos viene desde ese siglo XIX, o sea, nuestra deuda con ellos tiene más de 200 años. Para que se den una idea del conflicto en temas de dinero que nosotros enfrentamos. Y es un problema, pues, complicado también. Bueno, ya vimos la historia de Benito Juárez, ahora vamos a ver la de Maximiliano. Y ahorita le seguimos. Porque miren, son sumamente interesantes ver estos temas. Ya me di cuenta, José, que te gusta la historia de México también. Hago corajes, profe, siempre cuando a veces me pongo a leer. Y sí, Mira, aquí hago corajes, la verdad me encanta. Marisela también le gusta la clase, pero veo que está disfrutando mucho cuando tú comentas, Josué. Listo, a ver, vamos a ver esta parte de Maximiliano y ahorita regresamos. Desde que Laura abrió su consultoría, era la mejor para atender todo tipo de preguntas, pero al momento de cobrar, no conseguía ninguna respuesta. Maximiliano nació en Viena en 1832. Fue el segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Habsburgo, hermano del emperador de Austria y de la princesa Sofía de Baviera. Al igual que sus hermanos, Maximiliano tuvo una rigurosa educación humanística, militar y de idiomas, pero destacaba entre ellos por su afición al arte, la arquitectura, la historia y la poesía. Cuando apenas tenía 16 años, una revolución obligó al emperador Fernando I a abdicar el trono a favor de su sobrino Francisco José, el hermano mayor de Maximiliano. En ese momento, él se convirtió en el primero en la línea de sucesión al imperio austrohúngaro, pero la buena relación que existía entre los hermanos se perdió. Maximiliano viajó por el mundo sirviendo a la marina austriaca. En 1852, en Portugal, se enamoró de la princesa Amalia, hija del emperador Pedro I de Brasil, y se comprometió con ella, pero la joven princesa falleció a principios del año siguiente. Más que el amor, las razones de Estado pesaron para que Maximiliano aceptara casarse con la princesa Carlota de Bélgica en 1857. Ella, en cambio, parece haber estado verdaderamente enamorada del archiduque austriaco. Vivieron en el castillo de Miramar, construido por Maximiliano a orillas del mar Adriático, en el territorio imperial de Lombardía-Venecia. Presionado por el rey Leopoldo de Bélgica, que deseaba que su hija y yerno desempeñaran un papel más relevante que el simple ocio, el emperador Francisco José aceptó nombrar a Maximiliano virrey de aquella posesión. El joven Habsburgo mostró sus ideas liberales durante su breve gobierno, opuestas a las de su hermano el emperador. La derrota de Austria en la batalla de Solferino en 1859, en el contexto de los movimientos que llevaron a la unificación italiana, hizo que el emperador perdiera Lombardía-Venecia y con él Maximiliano perdió su cargo. En 1862, una alianza formada por Francia, Inglaterra y España invadió el puerto de Veracruz cuando México se vio obligado a suspender el pago de su deuda exterior. Pero los planes de Napoleón III, el emperador de Francia, eran mucho más ambiciosos que simplemente cobrar la deuda. Siguiendo los consejos de su esposa y de los monárquicos mexicanos que por años habían intrigado en las cortes europeas, decidió derrocar al gobierno liberal de Benito Juárez para establecer en México un imperio subordinado militarmente a Francia y que se opusiera al empuje de Estados Unidos. El elegido para gobernar este imperio sería Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano, por su parte, dudó en aceptar la corona que se le ofrecía, más aún cuando su hermano le exigió que renunciara a su posición en la línea de sucesión al imperio austrohúngaro en caso de acceder al trono mexicano. Pero finalmente, las presiones de su suegro, el rey Leopoldo, las de su esposa Carlota, y sus propios sueños románticos de gobernar un reino al otro lado del mundo, lo hicieron decidirse. En el puerto de Veracruz, la recepción de Maximiliano y Carlota el 29 de mayo de 1864 fue fría.
Conforme se adentraban hacia la capital, sin embargo, la acogida de sus nuevos súbditos se volvió más espontánea y calurosa. Maximiliano contaba con el respaldo de buena parte de los conservadores, aquellos que se habían inclinado por el monarquismo, pero el emperador gobernó siguiendo sus ideas liberales y confirmó la vigencia de las leyes de reforma, que habían significado la separación del Estado y la Iglesia, así como la nacionalización de los bienes de ésta. En concordancia con sus ideas románticas, Maximiliano decidió no vivir en el Palacio Nacional, sino convertir el castillo de Chapultepec en la residencia imperial, rodeado de bosques y jardines y con una espléndida vista del Valle de México. Para unir el castillo con el centro de la ciudad trazó el amplio Paseo del Emperador, que hoy conocemos como Paseo de la Reforma. Mientras Maximiliano pasaba el tiempo planeando edificios, jardines, haciendo viajes a Cuernavaca o elaborando complicados reglamentos para la corte, Carlota ejercía su autoridad y don de mando en los asuntos del imperio. La Roja, como le llamaban los conservadores por sus ideas liberales, parecía más convencida que Maximiliano de tener éxito en su aventura imperial. La guerra contra la República encabezada por Benito Juárez no se detuvo en ningún momento de la vida del efímero imperio mexicano. Juárez, en su remoto refugio en el norte, seguía siendo presidente. El ejército francés solo controlaba los caminos y los capitales de los estados. Además, el mariscal Aquiles Bazán había obstaculizado intencionalmente la creación de un ejército imperial mexicano, que no solo habría podido controlar una extensión mayor del país, sino reemplazar a las tropas francesas y sostener a Maximiliano en el trono. La gravedad de esa decisión se manifestó cuando en 1866 Napoleón III decidió retirar el apoyo militar a Maximiliano a causa de la amenaza que le suponía el militarismo prusiano, así como la hostilidad de los Estados Unidos. Conscientes de que sin Napoleón el imperio mexicano caería, Carlota viajó al viejo continente a buscar desesperadamente recuperar el apoyo de Francia. En su intento, la emperatriz enloqueció. En febrero de 67 comenzó la evacuación. Cada ciudad mexicana de la que se retiraba el ejército francés era ocupada inmediatamente por los republicanos. Solo algunas plazas, como Puebla en el mes de abril, ofrecieron alguna resistencia a este avance arrollador. Maximiliano decidió que la capital del país no ofrecía condiciones para su defensa y partió con su menguado ejército hacia Querétaro. Rodeado en aquella ciudad por los liberales bajo el mando de Mariano Escobedo, consiguió resistir el sitio hasta que la madrugada del 15 de mayo la plaza cayó, quizá entregada por un traidor, el general Miguel López. Prisionero, a Maximiliano se le sometió a un juicio sumario ante un tribunal militar, al que no asistió por encontrarse muy enfermo. Fue condenado a muerte junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Aunque muchas voces solicitaron el perdón, el presidente Juárez fue inflexible. Era la ley, no él mismo, quien lo había condenado. El 19 de junio, en el Cerro de las Campanas, a las afueras de la ciudad de Querétaro, la sentencia se cumplió. Las últimas palabras del emperador, antes de ser fusilado, llamaban a la concordia, ya que su sangre fuera la última derramada en el país. Carlota, en un mundo que ya no era el que le había tocado vivir, y con muy pocos momentos de lucidez en medio de su locura, le sobreviviría 60 años, hasta 1927. Complicados los fenómenos de la guerra de reforma, porque aquí como diríamos, le salió, como diríamos en materia mexicana, un dicho popular, aunque no es en realidad correcto decirlo, pero creo que entre mexicanos lo entendemos, le salió el tiro por la culata, ¿no? ¿A qué me quiero referir con esta frase? Pues me quiero referir a que los conservadores pidieron a Maximiliano que viniera para quitar las ideas liberales, y resultó que Maximiliano también era liberal, ¿no? O sea, para el colmo de colmos, ¿no? Con la cuestión conservadora. Pero por otro lado, lo que generó también en realidad mucho conflicto fue el tema de que, pues al final de cuentas, el presidente Juárez no le perdona la vida a Maximiliano, aún y a pesar de también ser liberal. Y al final decide fusilarlo. Y bueno, yo creo que aquí lo más triste es que no muere Maximiliano al lado de su esposa, que estuvo fiel a él, sino que él muere en territorio mexicano y su esposa muere en territorio europeo, pues todavía pidiendo la ayuda de Francia para poder pues seguir teniendo gobierno dentro del territorio mexicano. Pues básicamente esta guerra generó que la Constitución de 1857 pues no tuviera vigor hasta pues prácticamente
hasta prácticamente 10 años después. Y bueno, yo creo que la siguiente sesión vamos a ver la Constitución del 57, y después veremos la de 1917, partidos políticos y muchas otras cosas más. Comentarios, ahora sí, comentarios, chicos. Ahí la compañera Marisela, para que le dé yo chance. Si no, me adueño de la clase y no. Mari, Síguele, compañero, yo me hago bolas con la historia, no le entiendo muy bien. Me gusta, pero no le entiendo muy bien. ¿algún comentario, Mari, para cerrar la Con referencia, ¿Qué? Digo, un comentario, Mari, ya para cerrar la clase del día de hoy. Pues es que sí está difícil, o sea, le ha tocado a México mucha, como es rico en minerales, como usted dice, y en muchas cosas que otros países no tienen, como que tiene de todo, de todos los países, entonces pues sí la invasión ha sido muy fuerte, ¿no? Y no dudo que siempre va a haber o tengamos invasión de una o de otra forma, no como decían armas a lo mejor, pero sí en otro tipo de cuestiones, pues siempre va a haber la invasión hacia México. Y efectivamente, realmente yo pienso igual que usted, soy orgullosamente poblana, pero pues estamos endeudados y yo comentaba la vez pasada que pues en cualquier momento que Estados Unidos quiera, pues él decide tal vez sobre nosotros y cómo podemos defendernos. Es correcto, es correcto. Josué, comentario final. pues yo creo que el camino que nos toca como país es usar siempre la diplomacia, es el único camino para mí que nos va a sacar. Este, Tampoco se vería, ahora sí que ya muy bien Estados Unidos, no le conviene una guerra también con nosotros por una razón, de que somos sus vecinos, estamos o colindamos con ellos. Y por eso la piensa Estados Unidos, porque no nada más tendría de enemigos a los mexicanos, sino se aventaría pues también a los chinos, se aventaría también a los árabes, que son con los que más problemas tiene con referencia pues a sus ideas que tienen los árabes o los talibanes. Entonces, que México podría pues terminar amigo de esas naciones. No creo que él también dirá, bueno, sí es fácil, porque para él es fácil realmente apoderarse de México, ya que le debemos, ya que estamos, pero no le conviene porque realmente al adueñarse del territorio mexicano, la pregunta sería, ¿qué pasaría con los mexicanos que viven pues en la parte de California, que quieren adueñarse por lo de el litio? Esa sería otra pregunta. Y también yo tengo otra pregunta ahí, por ejemplo, cuando Carlota o le suplican a Benito Juárez por la vida de Maximiliano, los dos eran liberales, tanto Benito Juárez como Maximiliano. Bueno, yo tengo una idea, una historia por ahí, o una información que se dice que tanto Benito Juárez era francmasón como Maximiliano también, y que dicen, según algunas informaciones que por allí, solamente hay un juramento que hacen los francmasones con referencia a que no puede ni deben tocar la vida de otro francmasón, que supuestamente por eso lo liberó y que murió también en territorio mexicano. Bueno, eso que comentas al final de la masonería, es un documento que desclasificó la CIA en 2017-2018. Y sí, efectivamente dice la CIA, la propia CIA argumenta que Maximiliano no murió, sino que le perdona la vida Juárez por francmasón y lo mandan creo que lo mandan a Centroamérica. No sé con exactitud, pero creo que fue sin embargo, pues bueno, ese documento de la CIA
no es reconocida en México. Aquí se piensa que sí se fusiló, pero bueno, al final de cuentas, pues ya la historia, eso será confuso, yo creo que durante muchos años. Pero están las dos teorías, de que fue muerto en México, o bien le perdona la vida Juárez por esta hermandad francmasónica. Eso yo creo que pues solo el tiempo nos dará la razón a alguna de las dos posturas, pero por ahora digamos que la oficial es que Juárez mató a Maximiliano. En fin, chicos, pues bueno, pues hasta aquí dejo la sesión del día de hoy. Subo tarea, en esta sí voy a subir tarea lunes, y por mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Recuerden, no salgan sin cubrebocas. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muy bonita clase, profe. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.